Bien, vamos a hacer este acto comparativo de lo que pasaba en 2019 y 2021, ¿no? Con respecto a la cantidad de diputados, la composición de la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores. Ahí comenzamos. Una composición que claramente le daba un número dominante al Frente de Todos en 2019 en la Cámara Baja. Aquí lo están viendo ustedes, son las bancas que están pintadas de color celeste, frente a las bancas de Juntos por el Cambio que no llegaban a dominar la Cámara. 119 contra 115, ¿no? Exactamente, después de esa elección. Bien. El Frente ¿Cómo de Izquierda pasó 2 y otro esto? 21. ¿Cómo se transformó a partir de esta elección del 2021? Recuerden, en el 2019, 119 a 115. ¿Qué pasa con este resultado que acabamos de conocer? ¿Cómo queda la Cámara de Diputados 2021? Frente de Todos, 118 diputados. Juntos por el Cambio, 116. Es decir, el Frente de Todos ha perdido un diputado. Juntos por el Cambio ha ganado un diputado. Queda todo bastante parecido, sigue siendo el Frente de Todos la primera minoría, acorta la distancia Juntos por el Cambio. En definitiva, el Congreso y la Cámara de Diputados en particular va a estar muy peleada, van a hacer falta acuerdos para alcanzar la mayoría. El Frente de Izquierda de los Trabajadores gana 2 diputados con respecto a 2019. Lo que muestra que desde hace años ya se va consolidando en la Argentina este escenario de extrema polarización, donde el camino del medio quedó perdido, aquello que en algún momento representó Sergio Massa, ahora unido al Frente de Todos, y muy dispersos esos partidos provinciales que en definitiva, bueno, ahora se volcarán por uno u otro lado en función de las propuestas que lleguen al Congreso. Vamos a ver lo que era el Senado después de la elección presidencial y legislativa también de 2019, con un dominio amplísimo del Frente de Todos, 41 senadores que se podían ampliar incluso a 42 con alguna alianza frente a los 27 de Juntos por el Cambio. Un dominio que, aún siendo tan amplio, no le permitió al gobierno, por ejemplo, designar a Daniel Rafecas como procurador general, ¿no? Claro. No quiso, una parte de ese mismo oficialismo cierto, no quiso, ¿no? También es Pasó cierto, por ahí el va a ser impedimento. cada vez más difícil, no solo la designación de Rafecas, sino, por ejemplo, la designación de la reemplazante de Elena Hayton en la Corte Claro, Suprema de fíjense Justicia. a partir de esta elección cómo va a quedar todavía más difícil juntar mayoría para el oficialismo, que va a quedar con 35 senadores. Recuerden ustedes, el quórum es de 37, Juntos por el Cambio 34, quedan 3 provinciales que van a estar muy cotizados a partir del 10 de diciembre. Muy cotizados Perdió esos 6 tres senadores entonces el Frente Así de es. Todos, ¿no? Efectivamente. Bien, Diego Schurman para seguir analizando todo lo que pasa con las elecciones. Bien, queda claro que en estas legislativas se consideraron los resultados de las PASO y esto significa, entre otras cosas, como decían recién bien, los cambios de la composición de las fuerzas en el Congreso de la Nación. Le vamos a preguntar a Augusto Reina, que es director de 2R, a propósito de esta situación, sobre todo la pérdida del quórum en el Senado, ¿no? Bueno, hay que ver cuánto le queda, ¿no? Antes tenía 23 con los cuales tenía que negociar para sacar algún acuerdo, ahora el margen es un poco más chico, hay menos fuerzas. La pregunta es, ¿de quiénes necesita el Frente de Todos para eventualmente llegar a un quórum y después a una mayoría? Bueno, la mayoría son los provinciales, ¿no? Tiene que ir a buscar al MPN, a la Alianza Rionegrina y a los cordobeses. Con lo cual hay una fragilidad en el Congreso, sí, lógicamente es un poco más frágil, pero también es cierto que puede ir a buscar alianzas con esos sectores. ¿Pero puede negociar con esos sectores o en este marco de derrota se le vuelve cada vez más difícil? Se le vuelve cada vez más difícil con un incentivo adicional, que muchas de esas fuerzas provinciales quieren reelegir o quieren poner candidaturas en el 23 y tienen incentivos para diferenciarse de un gobierno nacional que tiene un nivel de aprobación bastante bajo. Bien, la sumo a Sheila Wilker también, gracias por estar con nosotros. Gracias. A propósito de esta nueva composición, ¿no? ¿Cuán cuesta arriba se le hace al gobierno y qué dificultades se le puede presentar a futuro en estos 2 años de gestión que le quedan? Bueno, mira, para empezar, cualquier decreto de necesidad de urgencia, cualquier DNU necesita ser ratificada por alguna de las 2 cámaras. Hoy no hay mayoría en ninguna de las 2. La pérdida de quórum en el Senado en ese sentido representa una dificultad. Además de por el tratamiento de las cuestiones judiciales, o el nombramiento de jueces representa una dificultad en relación con esto. Y por supuesto, recién Noelia decía, se terminó el camino del medio,
Sin embargo, en este momento, nunca más valioso, las minorías, las terceras fuerzas que quedaron por fuera de los dos grandes bloques mayoritarios, ¿no? Ahora, Alberto Fernández quiere dar una vuelta de página, ¿no? Y dice, bueno, hay que convocar al diálogo, tenemos que negociar. Simultáneamente ha criticado la responsabilidad de lo que pasa en la Argentina al gobierno anterior. En este marco, ¿se puede negociar? Bueno, mira, yo vi en el discurso grabado del presidente vi una actitud de mesura, pero al mismo tiempo vi algunas ambivalencias nuevamente, ¿no? Una es la que vos planteás, que es, bueno, llamado a un gran acuerdo, a un gran diálogo nacional, y al mismo tiempo, bueno, como una especie de chicana velada, encriptada en el mensaje, o no tan encriptada, ¿no? Digamos, esa es la verdad. Y por otro lado, otras paradojas como habrá acuerdo con el fondo, no habrá ajuste. Bueno, veremos cómo se resuelven esas ideas que a priori parecen ser antitéticas, ¿no? Ahora, Augusto, mesura, ¿no? Decía Sheila. Ahora, simultáneamente, lo que está pasando, por lo menos había bastante ruido interno antes de esta elección, quiero ver qué va a pasar después de esta elección. ¿Hay riesgo de resquebrajamiento o de ruptura dentro del frente oficialista? Creo que la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La menor diferencia les da un aire. Este aire significa que, bueno, el gran peligro era que se ampliara un poco más la diferencia y este aire implica que por lo menos la coalición, ¿no? Que se reorquestó después de las PASO, bueno, mantiene cierta estabilidad. Este aire, es cierto decirlo, es un aire, ¿no? Sí. O sea, es una bocanada de oxígeno que te dura un tiempo. Es la excepción a la regla, diría, aunque es la madre de todas las batallas porque es la provincia de Buenos Aires. Es la provincia de Buenos Aires, efectivamente, y creo que también acá hay otra discusión que se va a dar a partir de mañana, es ¿por qué se remontó? ¿Quiénes fueron los que obtuvieron, digamos, esta victoria relativa, digamos, pírrica, que es achicar la diferencia? ¿Fueron los intendentes? ¿Fue la estrategia del jefe de gabinete? ¿Fue el presidente de la Nación? ¿Fue Axel Kicillof? Bueno, Cristina. parece que fue, ¿no? El trabajo, uno puede pensar que fue el trabajo territorial de los intendentes. También, como decía la oposición, el plan Platita, ¿no? Tratar de incentivar, oxigenar a sectores bajos y sectores medios en provincia de Buenos Aires. Pero para vos, ¿quién fue, Sheila? El gran responsable de este cambio o este acercamiento, en todo caso, del oficialismo a la oposición ahí en provincia, donde las PASO habían perdido por un margen mayor. Bueno, yo creo que hay razones múltiples, ¿no? Razones múltiples sin lugar a dudas. Yo recién aportaba la enumeración que hacía Augusto. Bueno, también la presencia de Cristina. Aún recién operada se tomó el esfuerzo de ir al cierre de campaña. Su presencia no fue un tema menor. Hay algo de vínculo profundo en el conurbano con su figura. Por supuesto, lo que se ha dado en llamar plan Platita un poco a partir del traspié de Goyán, es posible que haya tenido algo que ver y sin lugar a dudas una acción fuerte por parte de los intendentes. Así que te diría causas múltiples. Habrá que ver un poquito mejor qué es lo que pasó ahí y por supuesto creo que esto también tiene que ver con el incremento de la participación, ¿no? Claro. Te pregunto, Augusto, ¿no? Te suena el teléfono, llama Alberto Fernández y te dice, ¿cómo remontamos esto? ¿Qué es esto? Esto es el resultado electoral de la legislativa, ¿no? Porque viene una presidencial en el 2023. Me parece que si algo muestra el discurso del presidente, digo como el lado positivo, es que si lo grabó el video es porque se da cuenta que no hay margen de error. Y que cuando se improvisa y cuando se va adelante no hay margen de error. Y creo que el primer punto es darse cuenta de la fragilidad enorme del escenario, de la desconfianza pública que se generó, del rechazo, ¿no? Es una elección de pasiones tristes, es una elección de ira, es una elección de hartazgo, es una elección de desencanto. Y creo que lo que el presidente en primer lugar tiene que tomar cuenta es de la enorme fragilidad que tiene. Tanto el voto que tuvo Juntos por el Cambio como la situación política que está por delante. Con razón, y siguiendo para adelante, siendo muy consciente que todas las palabras que gestualiza, como por ejemplo acuerdo, ¿no? O ese llamado... Bueno, acuerdo, consenso, diálogo... Se le van a poner 1000 peros, ¿no? ¿Acuerdo para qué? ¿Con quién? ¿Con qué garantías? ¿Bajo qué condiciones? Digo, y esto es importante porque gran parte de la sociedad argentina le retiró la confianza al presidente. Y a partir de acá, la palabra presidente tiene un valor muy relativo, muy difícil, con lo cual son pasos firmes y cortos. Ya escuchamos el pero, ¿no? Martín Lustó hace un ratito también dijo, bueno, el diálogo, pero depende para qué, ¿no? Lo mismo otros dirigentes de la oposición. Una de las cosas que dijo Alberto Fernández es, bueno, la necesidad de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, en el interín hay otras necesidades de la gente, ¿no? Estamos hablando de la inflación,
precios, que se ha intentado de alguna manera congelar hasta el 7 de enero una cantidad de productos, pero la inflación sigue su curso, ¿no? Sigue avanzando a paso galopante. ¿Cómo se resuelve, ¿no? Un tema, digamos, superestructural, lo que suena por lo menos alejado de la gente, aunque tenga que ver con la cotidianidad, que es el acuerdo con el Fondo Monetario y esa necesidad de tratar de que los productos no sigan incrementando su valor? Es que la escena que acabas de describir es el gran problema argentino, ¿no? Digamos, o te diría la gran amenaza para lo que viene, sumado a lo que recién marcaba Augusto muy bien, que es la crisis de autoridad que estamos atravesando. Yo te diría, hoy por hoy hay 3 grandes preguntas para la Argentina y me da la impresión de que ni la elección los ha dirimido, ni los discursos que hemos escuchado nos han dado alguna pista sobre cómo se sigue en esa dirección. La primera es quién manda y cómo se construyen consensos, cómo se recupera algo de la autoridad presidencial. La segunda es qué va a pasar con la economía. ¿Habrá acuerdo? ¿En qué medida? ¿Con el fondo? O sea, ¿y esto qué presupone? ¿Habrá ajuste? ¿No habrá ajuste? ¿Y qué es lo que es posible de ser ajustado, ¿no? Acá hay algo que hasta ahora nadie habló, que tiene que ver con un ajuste a la política, porque en la sociedad ya no hay margen. Bien, hablamos de la economía, del bolsillo, de los precios, del acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, Gabriel Sued va a seguir hablando de este tema. En instantes va a estar hablando el presidente Alberto Fernández en el búnker del Frente de Todos. También van a hablar Axel Kicillof, Sergio Massa. Pero mientras esperamos esos discursos, vamos a tratar de entender un poco más qué fue lo que anunció Alberto Fernández. Este envío de un proyecto de programa económico plurianual que incluiría también los acuerdos que se hayan alcanzado con el fondo.